si uno toma todas las técnicas del general Giaf, todas las técnicas de la guerra americana, se aplican en la guerra del cine, funcionan. Las películas existen, ocupan un cierto lugar y digamos que ganan en el sentido de que tienen, tienen aire, respiran, están vivas. Bueno, no dar la cara, no nunca enfrentar directamente al enemigo, que en este caso son, en aquella época eran los sistemas incipientes pero ya rígidos de producción. Hoy en día serían los sistemas de evaluación, es decir, las comisiones con sus normas de evaluación que todos sabemos que vienen de la banca mundial y que son las mismas para buscar dinero para la investigación científica y para el trabajo artístico, para la educación y para todo en realidad. Es decir, escapar de la normatividad dando la impresión de que se acatan esas normas. Yo no voy tan lejos como me han dicho que hacen los hermanos Dardenne, que directamente hacen dos guiones, uno para las comisiones y otro el de la película. Pero hago de alguna manera lo que llaman el doble guión de Fritz Lang, que es el mismo guión, pero con dos estrategias de filmación distintas, lo que hace que son dos películas completamente distintas, en que Fritz Lang juega lo que se llamaba la política de los autores, es decir, la estructura de una película depende de la posición de cámara y prescinde del sistema narrativo. Recordemos lo que se decía en los años 60 cuando yo empecé a trabajar. Hay que ver las películas americanas pasando por encima de la tontería de los guiones. El guión no existe. Hay solo modos de filmación. Una película con 200 técnicos es más fácil de manipular que una película de 10 técnicos opinando. Es decir, con 200 técnicos uno se transforma en mariscal de campo, con 10 es jefe de un grupo de guerrilla y tiene que discutir con cada uno de los guerrilleros. Y es preferible discutir de repente. Bueno, ahora la cosa se ha complicado mucho, pero yo prefiero discutir con los productores que conozco, como quien dice, como le explicaba al vendedor de hielos de la esquina de mi casa, que decía que por qué no hacía películas para el pueblo. Y yo decía, porque el pueblo está compuesto de gente como ustedes, que son muy inteligentes, son seres humanos como yo y como usted mismo, pero son más difíciles de convencer que al Papa. Miguel Ángel no tenía tantos problemas para convencer al Papa como yo tengo para convencer a las comisiones y para convencer a los evaluadores y para convencer a la gente del barrio.